Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, saludarles en este viernes 29 de agosto del 2025. Estamos en el programa Nueva Mujer, que se transmite a las 11:11 todos los días, y yo tengo la conducción del día de hoy, viernes. Estoy muy contenta de estar aquí. Estamos pues por concluir el mes de agosto, el segundo sexenio ya del año, y bueno, semestre, dije sexenio, no, semestre. El día de hoy está con nosotros una invitada muy especial, la doctora Vanessa Pérez. Les voy a decir un poquito de lo que ha hecho ella, cuál es su trayectoria, y pues le vamos a dar la bienvenida. Ella es médico cirujana partera, es fisioterapeuta, rehabilitadora, ozonoterapeuta, médica holística y también es maestra de yoga. Pues démosle una gran bienvenida a la doctora Vanessa. Van, bienvenida. Ay, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por aceptar la invitación. Y bueno, además de ser doctora, es una gran amiga y por eso también el día de hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Vani. Muchísimas gracias, Adri. Para mí es un gran placer estar aquí contigo, poder compartir con todos ustedes un poquito más acerca de lo que es la ozonoterapia, de quién soy yo y todo lo que ha sido el trayecto de la salud en mi vida. Perfecto, pues vamos a empezar por ahí, si te parece bien, por hablar de ti. Cuéntanos un poquito quién eres, qué has hecho, antes de que entremos ya en el tema. Claro que sí. Bueno, yo soy originaria de aquí, de la Ciudad de México. Nací en Coyoacán, pero mi crecimiento fue en la delegación Tláhuac. Soy nativa de Tláhuac. Y estudié la carrera de médico cirujano y partera en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, traje varios niños al mundo, wow. Unos 700 más o menos por ahí. Wow. Sí, pero ya la partería ya la admiro mucho. De hecho, si tengo un hijo, me gustaría que fuera con una partera. Claro. Porque es un pero ritual estás muy precioso. Jovencita, yo creo, ¿no? Porque ahora estás muy joven. Sí.
En la pandemia justamente me metí a estudiar lo de fisioterapia y rehabilitación. Okay. Y con el tema del ozono empecé desde el 2018. Mi primera certificación la tomé con la Asociación Mexicana de Ozonoterapia en 2019. Okay. Y pues de ahí empezó todo mi camino en el tema del ozono. El ozono es uno, platicaremos más a detalle, pero es uno de los tratamientos que no tiene efectos adversos. Entonces eso me llevó más a buscar herramientas que no fueran alópatas, que no fueran de la medicina convencional en la que te dan una pastilla y esa pastilla te afecta a otro órgano. Empecé a buscar terapias que fueran más holísticas, exacto, que fueran más integrales y empecé a integrar todo esto y pues así fue como se dio. Justo eso te quería preguntar, si pasó algo en tu vida o algún momento en el que tú dijiste quiero este camino, porque bueno, o sea, eres médico cirujano, y justo aquí en el canal y en el programa hemos hablado mucho de lo importante que es integrar otras alternativas, la parte holística a la medicina también, y creo que es muy importante que existan personalidades como tú, que no solamente están en la parte alópata, ¿no? Claro. Y, o sea, ¿qué momento fue en el que tú sentiste que, o sea, estudié esto, pero creo que me voy a ir por acá? Porque yo te he visto y sé cómo abordas los padecimientos y los síntomas y todo, ¿no? Pero ¿cuál fue como ese punto? Pues como un punto tal cual, no lo sé, la vida me llevó, pero creo que el hecho de introducir en mi vida la meditación y el yoga fue un parteaguas para poder sentirme en unión con el todo, con el cosmos, y darme cuenta que a veces la somatización de las enfermedades tienen una causa más profunda, más sentimental, más emocional, más mental incluso a veces. Y de ahí parte como todo esto. Luego vuelvo a tomar otra certificación en el 2021, conozco a personajes muy importantes en el tema de la ozonoterapia, comprendo un poco más acerca del funcionamiento del ozono en el organismo y me doy cuenta que el ozono también tiene esa parte como de equilibrio entre vida y muerte, entre yin yang, ahorita les platicaré un poquito. Y dije, sí, este es mi camino, o sea, el no generar daño y poder ayudar en la medida que sea posible en todas las áreas de la vida de lo que es una persona, no un paciente, sino lo que es una persona, ¿no? Súper importante que como médico abordes a quien tienes enfrente, pues como una persona, y no solo como un número, como un nombre o como un paciente, ¿no? Hace poquito me tocó y como que no lo entendía porque el médico estaba atrás y o sea, estaba haciendo la exploración, pero él estaba de espaldas al paciente, que era yo, y yo le decía, pero le quiero platicar de frente esto que no entiendo, ¿no? Entonces creo que es muy importante justo esa conexión con los pacientes como seres humanos, que es lo que tú abordas. Y bueno, cuéntanos ahora sí de la ozonoterapia, del ozono, ¿de qué va? ¿Qué es? ¿Cómo se descubrió? El ozono es un gas, ¿no? Y podríase pensar que es muy reciente realmente el descubrimiento del ozono, pero la realidad es que no. El ozono se descubrió, bueno, desde 1985, fue cuando empezó a utilizarse para desinfectar ambientes. Entonces hay una imagen ahí histórica donde muchas personas están en un cuarto y están respirando un aire limpio, un ambiente limpio, en donde ya se estaba empezando a difundir el gas. Ya después se empezó a utilizar terapias que no son aprobadas ahora, por ejemplo, que es cuando es inhalado, en el año de 1900. No está aprobada, pero ya está el registro fotográfico de que se utilizaba el ozono. Entonces, desde esos inicios empieza el ozono como efectos médicos, como descubrimientos que pueden ir más allá de ser solamente un gas, ¿no? Claro. Porque el gas del ozono es 2 moléculas de oxígeno con un ion más. Entonces es O3, en vez de O2 es O3. Seguimos avanzando un poquito y el uso médico tal cual empieza en los años 90. Entonces se empieza a utilizar como para desinfectar material quirúrgico,
tiene un uso para la tuberculosis, se empieza a utilizar para los, sí, porque sobre todo no había antibióticos en ese entonces y había demasiada purga, ¿no? Le llaman muerte de gente debido a que no había cómo combatir estas bacterias que estaban superando la sobrevivencia humana. Y después empieza la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial se empieza a utilizar el ozono para desinfectar ya heridas, tal cual. Okay. Que fue uno de los, es uno hasta el momento, uno de los procesos o de los momentos más importantes a nivel de la ozonoterapia, porque ya se muestra que el ozono sirve como desinfectante. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tomas agua, tú llegas a tomar agua embotellada. Bueno, pues la agua embotellada que estás tomando pasó por un proceso de desinfección con ozono. Exacto, ¿no? sí. Entonces, desde ahí empieza el tema del ozono. Sí, pues en los filtros, en muchos filtros y en procesos de filtrado se usa el ozono, ¿no? Así es. Entonces, históricamente hablando, pues sí tiene una trayectoria muy amplia. Aquí en México se empezó a tratar más o menos en los años después de la guerra, llega. El acercamiento lo tenemos con Cuba. En Cuba es donde más se empieza a utilizar el ozono como tratamiento médico. Y pues bueno, ya llega a México, ¿no? Okay. Porque eso sí, la gente cree que es una terapia nueva, ¿no? Dices que es muy nuevo lo del ozono. Pero en realidad es que no seas nuevo, sino que más bien aquí tardó en llegar. Tiene poco aquí y tiene poca difusión también, porque realmente se ha usado muchísimo, se ha investigado mucho, se ha aplicado, y qué importante como esta parte que dices de la parte de las heridas, que es un medio pues de desinfección, porque antes además pues si ya había una herida, por ejemplo en las guerras, pues el que cerrara, el que no se infectara por todos los procesos que había en el ambiente era complicado, y eso pues desencadenaba también a que las personas murieran, ¿no? Tuvieran un mayor índice de muerte. Exacto. Entonces pues sí es importante. Sí, interesante. ¿Y cómo se aplica? Bueno, cuéntanos más bien cuáles son sus usos. Sus usos. Primero, o sea, ¿en qué? Bueno, el ozono tiene varias funciones, ¿no? El primero, la función número 1 es que va a regular el estrés oxidativo. Entonces, para nosotros poder entender lo que es el estrés oxidativo es... imaginémonos una célula, y esta célula está viviendo, pero así como yo estoy respirando oxígeno, estoy sacando CO2, y eso ya es una oxidación, porque se generó una oxidación de un gas. Okay. Eso es para que podamos entender lo que es el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, el ozono lo que va a hacer primeramente es generar sustancias reactivas de oxígeno, ¿no? Okay. O especies reactivas de oxígeno. Estas sustancias reactivas de oxígeno van a funcionar como segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son las personas chismosas. Okay. Son las que van y le dicen al núcleo celular que empiece a generar mecanismos para la defensa, para la regulación, para la inflamación. Okay. Entonces, el ozono tiene un funcionamiento muy intracelular, y es por eso que es tan importante. Con toda esta cascada que se da, también el ozono va y estimula al sistema inmunológico para que haya transcripción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y con esto también regula o modula la respuesta del sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Modulando la acción de muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, dentro de la célula. Wow. Y por último, menos importante, dentro de la célula también estimula la formación de ATP o adenositrifosfato. El ATP o adenositrifosfato es la energía de la célula. O sea, nosotros imaginemos que nuestra célula necesita baterías, y el ATP es la energía o la batería de nuestras células. Entonces, si te das cuenta, el ozono también entra mucho a nivel holístico. ¿Por qué? Porque está entre la vida, la muerte, pero también produce energía, nos ayuda a la producción de energía, renueva. Y hablando ya del tema de las infecciones, el ozono lo que hace es destruir la membrana que recubre a las bacterias, a algunos parásitos, virus. Entonces, por eso es que también es un germicida muy amplio, porque directamente va y destruye la membrana, que es como si fuera las paredes de una casa. Entonces la bacteria ya no tiene cómo cuidarse y muere. Wow, está increíble. Sí, está increíble. La verdad o sea, entra ahí y hace una batalla, renueva, te da energía. O sea, es más o menos algo así, ¿no? Dentro del cuerpo. Del cuerpo. ¿Cómo se aplica? Existen dos
vías de aplicación, a grosso modo, una vía sistémica y una vía local. La vía sistémica, como su nombre lo dice, el ozono va a llegar a todo nuestro organismo, ¿no? Esta vía, para poder llegar a esa vía se utilizan mucosas, puede ser la mucosa digestiva, la mucosa del colon, puede ser la mucosa vaginal, pueden ser mucosas orales, nasales, ojo, por ejemplo, son mucosas, y sangre, ¿no? Directamente por el torrente sanguíneo. Esa es la vía sistémica. Y existe una vía local, que como su nombre lo dice, pues es a nivel local, ¿no? Okay. Es más o menos en lo que yo estoy más enfocada, en Creo las que es la que más se aplica, ¿no? Es la que más se aplica porque por el tipo de población que tenemos, ¿no? Entonces se utiliza en articulaciones, en hernias de disco, en lesiones musculares, tendinopatías, radiculopatías. Entonces, justamente porque es local, o sea, es de que me duele el codo, bueno, te voy a poner ahí ozono, el hombro te voy a poner, porque ahí va a Bueno, pero te duele el codo físicamente, porque ahí ya tendríamos que hacer otras cosas. Okay. Pero sí, así es como se aplica. Okay. Yo estoy muy enfocada a la parte local. Sí llego a utilizar terapias sistémicas, pero estoy más enfocada a la parte local. Se me olvidó mencionarte algo súper importante. Lo que hace el ozono en una sola palabra es un recondicionamiento oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un fenómeno que una sustancia a altas dosis es dañina o tóxica, pero en bajas dosis es beneficiosa. Eso es lo que hace el ozono. Y esa misma acción la hace el oxígeno. El oxígeno también a altas dosis para nosotros eso es tóxico, pero a dosis beneficiosas pues, nos permite respirar y generar energía. Y eso pasa con el ozono. Y lo quería mencionar porque depende mucho de la dosis. Entonces tiene que ser una dosis controlada del ozono para que realmente nosotros podamos tener los beneficios y no el daño. Para que encuentres un beneficio. Exactamente. Y todas las terapias, tanto sistémicas como locales, tienen que ir acompañadas con una dosificación por kilogramo de peso y tienen que ir acompañadas de una dieta también. Sí, pues es que va de la mano, ¿no? Así es. Ustedes saben, para quien ya nos ha visto en otras ocasiones, que me gusta mucho compartir cosas en las que ya he profundizado, en otras quizá no tanto, en la ozonoterapia no tanto, pero recientemente recibí yo la terapia de ozono. No sabía bien de qué iba, pero lo que sí es que realmente sentí como una renovación en mi cuerpo, porque traía yo unos procesos en los que pues me estaba sintiendo cansada y estaba haciendo varias cosas, pero no lograba como reequilibrarme, y la verdad es que la terapia de ozono me ayudó muchísimo. O sea, me empecé a sentir con energía, me empecé a sentir bien. Claro que también la combiné con otras cosas, ¿no? Que ustedes saben que aquí siempre hablamos en Mundo Holístico pues de lo integral que es el que somos como seres humanos y las distintas cosas de las que podemos acompañarnos para estar en equilibrio. Entonces pues me maravilló porque dije, wow, es una terapia que es importante que se conozca más, que no es algo inaccesible, y bueno, más adelante nos platicarás cómo localizarte y cómo tomar una terapia y todo, y que realmente trae muchos beneficios. A lo mejor lo mío no era una lesión en articulación ni nada, pero realmente haberla probado y haber sentido como esa renovación, porque te oxigena, creo que te ayuda también como con la parte del metabolismo, ¿no? Uh-huh. Y es como un boost natural que le da a las células. Entonces, por eso también pues bueno, quise invitar a Vane para que nos platicara un poquito más. Y bueno, cuéntanos, ¿quién lo puede usar? ¿En qué padecimientos? ¿En qué casos? ¿Es para todos? ¿Hay alguna contraindicación? Bueno, lo podemos usar todos. O sea, es una gran ventaja porque, te lo dije ahorita, el ozono está como modulando la vida, la muerte, la vida, la muerte. Y así estamos. Esta es la vida. Pues sí. Cada segundo, cada minuto estamos viviendo, pero también una parte de nuestro cuerpo orgánico está dejando de ser. Exacto. Entonces lo podemos utilizar personas que ya tienen una enfermedad, lo pueden utilizar personas que para prevenir una enfermedad, y lo pueden utilizar personas que ya están saliendo de una enfermedad.
Entonces, a grosso modo, en terapia sistémica se puede utilizar en diabetes, se puede utilizar en hipertensión, en el cáncer también, que Wow. hay muchísima estrés oxidativo, como de forma sistémica y de lo más común, enfermedades autoinmunes. De forma local lo podemos utilizar en articulaciones, desgaste de rodilla, lesiones del manguito rotador, atrapamientos nerviosos como el túnel del carpo. Podemos utilizarlo en codo de golfista o codo de tenista, podemos utilizarlo en hernias discales. En el tema de las hernias discales a mí me encanta porque yo tengo ya desde el 2019 aplicando tratamiento para específicamente columna vertebral con ozonoterapia y he visto avances muy grandes que incluso con la cirugía no se logran alcanzar, ¿no? Entonces, O sea, incluso ya después de cirugía. Después de la cirugía. Y puede ser también, y no quiere decir que si alguien tiene y le están diciendo que se opere, no lo haga, ¿no? Pero si alguien está en un proceso ya en el que le están diciendo que necesita operación, ¿puede ver esta alternativa antes de? Sí, sí la puede ver. De hecho, en tema de la hernia discal viene por grados. Entonces tampoco es como de que todos tienen el mismo padecimiento de la hernia, no. La hernia viene por grados. Entonces, en tema de hernia discal, lo que hace el ozono es reducir el tamaño de la misma. Entonces, si es una hernia que no está rota, que está comprimiendo pero aún no se ha roto el disco vertebral, se puede tratar con ozono y los resultados son magníficos. A mí me ha encantado porque de verdad con el tema del ozono, con la rehabilitación, con la dieta, con trabajo también holístico, hay personas que llegan con bastón y se van sin bastón, hay personas que llegan en silla de ruedas y se van caminando con tema de ozono. Sí, es una maravilla. Sí, y justo pues también la reflexión, como decíamos, es que hacerlo de manera integral, ¿no? O sea, no nada más es pues ya voy y me aplico mi ozono y ya. También es cambiar hábitos, cambiar alimentación, mis pensamientos, qué estoy procesando, qué estoy sintiendo, de dónde viene esto que me está pasando, a lo mejor no sé, una lesión que tiene que ver con un momento que me pasó hace años y que no lo procesé, y entonces pues voy a trabajar también en profundizar en de dónde vino el síntoma, cuál fue la emoción, pero también con la parte de la alimentación y la hidratación, y luego ya con la terapia, ¿no? O sea, hacerlo como de manera integral, y yo creo que es donde realmente se encuentran beneficios pues muy importantes y uno ve, ay, no es tan difícil, ¿no? A veces pensamos que es más complicado, pero realmente no. ¿Y hay alguna contraindicación? ¿Hay algún paciente que no pueda atenderse con ozono? Claro que sí, hay contraindicación. La primera es hipertiroidismo o hipotiroidismo no controlado o no diagnosticado incluso aún. Esa sería como una contraindicación. Otra contraindicación es una enfermedad que se llama fabismo, en el cual son las personas que no pueden comer habas. ¿Fabismo? Fabismo es una alteración a nivel de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, y el ozono actúa directamente en la hemoglobina. Entonces también es una de las contraindicaciones. Otra de las contraindicaciones es la anemia misma, por lo mismo de que hay muy poca hemoglobina, la anemia, y prácticamente sería esa. Y hay alergias. Creo que sí leí que hay quien es alérgico al ozono, que es raro, ¿no? Es rarísimo. O sea, yo en todos mis años no he visto una alergia por ozono. Entonces, nunca la he visto. Incluso en tratamientos sistémicos. Entonces es muy raro, porque es una aleación del oxígeno. Ajá, claro. Un derivado del oxígeno. Entonces, pues está medio raro que alguien sea alérgico al oxígeno. Sí, sería un poco raro. Bueno, puede ser alérgico a respirar. A lo mejor no estás en conexión con la vida y pues tal vez te cueste respirar, sí puede ser. Puede ser. Oye, Vane, cuéntanos antes de que entremos a los comentarios y a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor escríbanos. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live y estamos también en YouTube y en la página de Mundo Holístico. Si tienen alguna pregunta en Facebook, ahí nos pueden dejar comentarios y la vamos a responder en un momento. Cuéntanos un poquito cómo es una sesión contigo. O sea, si yo soy un paciente, llego contigo, ¿cómo es la sesión y la terapia? Ajá. Claro que sí.
Pues mi formación es médica, entonces primero es una consulta médica de valoración, en la cual hago un interrogatorio médico con antecedentes hereditarios, personales, patológicos, no patológicos. Llego con el síntoma, reviso al paciente, si se necesitan estudios, mando a solicitar estudios, si no se necesitan estudios y el paciente trae estudios, con esos estudios inicio. Y esa es como la sesión número 1. Abordo el padecimiento al cual está tratando, le doy las opciones, está el ozono, también hago otros tratamientos como plasmar con plaquetas, aplicación de colágeno, entonces están como las opciones y le explico las opciones que tiene, cuáles son los beneficios, cuánto es la durabilidad y en cuánto tiempo vamos a ver el resultado, ¿no? En medicina nada está garantizado, pero sí tenemos porcentajes. Entonces les externo los porcentajes, el paciente decide. Esa es la sesión número 1. Okay. En la sesión número 2 ya tenemos un vínculo un poco más cercano y empiezo a abordar con él un poco más como la parte emocional. Ya quién eres tú, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas con tu papá, con tu mamá, con tus hijos. Y a veces en esa plática o en esa charla que pareciera que no tiene nada que ver con el diagnóstico, sale el diagnóstico. ¿Encuentras ahí? Sí, me gusta mucho la biodecodificación y me gusta muchísimo también ciertas ideologías panteístas, hinduismo, budismo, incluso el propio cristianismo, ¿no? Entonces llego ahí y empiezo a ver qué es lo que está pasando. En esa sesión, si el paciente tiene una apertura a este tipo de terapias holísticas, inicio terapia de frecuencia de sonido, utilizo frecuencia para regenerar el ADN y utilizo gemoterapia o trabajo con cuarzos. Con cuarzos, exactamente. Entonces pongo cuarzos específicos para aumentar la masa ósea y aplico cuarzos también para ayudarnos a despejar la mente, conectarnos un poquito más con nosotros. Esa es nuestra segunda sesión y ya si veo que ese es el tipo de paciente que es el que a mí más me gusta, nos vamos por esa línea. Una vez que ya disminuyó el dolor, la inflamación, que ya hay más amabilidad, más movilidad, empieza la fisioterapia y la rehabilitación. Entonces empiezo con medios físicos, lo que se conoce, electroestimulación, ultrasonido, láser. Y después viene mi parte favorita, que es la rehabilitación, ¿no? Que ya es volver a que el paciente se mueva, que vuelva esa articulación a funcionar, a moverse, esos músculos a activarse, a corregir las posturas, a corregir los movimientos, todo eso vicioso que tenemos que nos ha ido lesionando la articulación, la columna o generando la lesión. Sí, porque muchas veces puede desencadenar de ahí, ¿no? De una mala postura, un mal caminar, me recargo mal, o estoy todo el tiempo en mi oficina y estoy más recargada de un lado, no cuadro la cadera y entonces empiezo a tener ahí temas, ¿no? Incluso el uso de la cartera, por ejemplo, hay muchos varones que usan la cartera en el bolsillo posterior del pantalón. Cuando se sientan, la cadera hace esto. Claro, porque está ahí la cartera empujando. Y eso empieza a generar una escoliosis y empieza a generar ciática, o sea, cosas así tan ligeras, insignificantes, tienen una repercusión en el cuerpo. Y todos son hábitos. En realidad todo lo que desencadena la enfermedad física, mental, emocional es el hábito. El hábito que tienes de parar, el hábito que tienes de comer, el hábito de lo que tienes a pensar o a sentirte, ¿no? También. Claro. Sí, puede ser tan sencillo como el estrés, que muchas veces desencadena contracturas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar cuando estoy en momentos de mucho estrés. Ahora ya he aprendido muchas técnicas para tratar de controlarlo, pero aún así soy un ser humano y me pasa. Claro. Y hay ocasiones donde tengo tanto estrés y a mí se me carga acá en los hombros. Entonces empiezo a sentir la contractura y creo que creo que puede ser beneficioso para algo quizá así como sencillo, como lo que decías de una hernia o algún padecimiento más importante, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a leer los mensajitos que tenemos por aquí. Ale, te mandamos muchos saludos. Johnny García también, que está por aquí. Trix Null dice, excelente doctora Vanessa. Yo creo que te conoce. Sí, muchas gracias, saludos. Vianey nos dice, buenos días, gracias por compartir esta información para mejorar la salud. Gracias por conectarte, Vianey. Trix nos dice, gracias por compartir esta información sobre las terapias de ozono para conocer sus beneficios y usos. Muy recomendable.
probar esta terapia. Vianey nos pregunta dónde puedo acudir. En un momento más les vamos a decir en dónde se encuentra Vane. Roberto Guirant Romero, gracias maestra Vanessa, excelente información. Muchos saludos. Él es saludos, un alumno Roberto. de yoga también. Muy bien. Muchos saludos. Oli, que está conectada viéndonos, también muchos saludos. Oli, si tienes alguna pregunta, aquí estamos. Un beso, abrazo. Karen nos dice, la doctora Vanessa realiza las terapias con ozono, ella puede ayudarte. Le contestó alguien más, discúlpenme. Johnny García nos dice, para atender lesiones por el deporte que hago, fútbol, me lo han recomendado mucho, pero no sé si es efectivo. Saludos, Adri. Saludos también. Le contestamos sí, a ¿no? Johnny. Justo sí, le contestamos a Johnny. Como mencioné hace un momento, nada en medicina está garantizado. Incluso una cirugía tampoco está garantizada, nada está garantizado. Sin embargo, la efectividad del ozono varía de un 60 a un 90% en la mayoría de los pacientes. Entonces, es que te des la oportunidad. Claro. Puede que te funcione, pero también, si no te funciona, no te genera ningún efecto adverso. Yo le comento, les pongo este ejemplo a los pacientes, ¿no? Es como, a lo mejor a mí me quita el dolor de cabeza tomar agua, pero a ti te lo quita un paracetamol. Uh-huh. Somos organismos que funcionan diferente, pero el hecho de que a mí no me funcione algo no quiere decir que está mal. Exactamente, completamente de acuerdo. También tiene mucho que ver la intención y la creencia que tengamos. Eso está ya comprobado, incluso por la ciencia, recuerden incluso el efecto placebo. Y bueno, la parte de que yo crea y vaya con la convicción me va a ayudar. Si yo siento que esto no me va a ayudar, pues la terapia que haga no va a funcionar, porque la magia está dentro de nosotros. Totalmente. Lau, querida Lau, nos dice saludos, el ozono, muy interesante el tema, gracias Adri por compartir, un abrazo a Vane, muy buena explicación, gracias Lau, te queremos, besitos. Marta Morales nos dice excelente doctora. Verónica Tapia, Verónica Tapia se equivocó de grupo. Manuel Chavo, excelente información, muy buenas terapias y rehabilitación, gracias doctora. Roberto Guirant nos dice, ¿para inflamación de próstata sirve la terapia de ozono? ¡Ay, qué excelente pregunta! Sí, hay dos tipos de aplicación para el tema de la próstata. El primero es sistémico, como lo habíamos mencionado, es por la mucosa rectal, es una insuflación rectal. Y el segundo, que yo no conozco a nadie que lo haga en México, sí conozco otros doctores que lo aplican, pero no aquí en México, que es por medio directo de la infiltración en la próstata. Se hace, es una infiltración anterior a la próstata, se tiene que hacer guiada con ultrasonido, el ultrasonido guía donde está la próstata, se infiltra, o sea, se inyecta y se coloca directamente el ozono a nivel de la próstata. Entonces, pero con insuflación rectal también funciona muy bien. O sea, no es tan invasivo y funciona muy bien. Funciona bien. Suena invasivo. Pero no. Suena invasivo por la zona y todos los tabús que tenemos de esa región. Pero realmente no lo es. No lo es. O sea, no es doloroso. Cero. Un supositorio es más ancho y más grande que la aplicación del ozono vía rectal. Entonces, está increíble. Sí. Vamos a ver por aquí. Oli Barbosa nos dice, felicidades por la entrevista, me ha parecido muy interesante el tema que se está tratando. Muchas gracias. Oli. Creo que te vendría muy bien también, le vamos a preguntar a Vane. Aya Palomo nos dice, hermosas, las quiero, te queremos también, Ayis. Aida Sánchez, excelente y hermosa doctora, te manda un abrazo. Muchas gracias. Por ahí están. Bueno, ahora cuéntanos, Vane, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde estás? ¿Dónde das tu terapia? ¿Cómo contactarte? Claro que sí. Para contactarme directamente en los teléfonos de WhatsApp. Ahí te van a aparecer en pantalla. Les voy a contestar yo directamente. Me tardo un poquito, algunas preguntas, pero sí contesto yo directamente. También están mis redes sociales. Y el lugar donde me pueden encontrar es en Chanté, Centro Holístico. Está en Pedregal de Santa Úrsula, en Cuapa. También estoy dejando ahí el teléfono del lugar, solamente preguntan por mí. O directamente en el WhatsApp que en el WhatsApp les ahí comparto. Te pueden escribir o en tus redes. O en redes sociales.
En redes sociales estoy como yo soy la doctora Vanessa, con punto entre cada palabra, en Instagram y TikTok. Y en Facebook estoy como doctora Vanessa Pérez. Doctora Vanessa Pérez, perfecto, muy bien, Vane. Y te iba a preguntar algo más. Recuerdo que tienes muchos pacientes de la tercera edad. Sí, la mayoría de mis pacientes es de la tercera edad porque desafortunadamente en México no tenemos el hábito de la prevención y nos acostumbramos a el malestar. O sea, nos acostumbramos a sentir dolor. Uh-huh. Y ya hasta que ya no aguantamos es cuando acudimos a una terapia. Es cierto. Mis pacientes menos renuentes al tratamiento son los adultos mayores y los más renuentes son los adultos jóvenes. Los que no terminan el tratamiento. Entonces se sienten bien y ya dicen, ya me siento bien, ya no voy más, no voy más. Y el adulto mayor pues es la sabiduría misma, ¿no? De toda la vida. Entonces son más allegados a un tratamiento, son más disciplinados, cuidan más ese aspecto de la calidad de vida. Yo creo que se valoran mucho también la efectividad, ¿no? El empezar a sentirte bien o el empezar a recuperar tu movilidad o a lo mejor dolor que tenías, o sea, como que en ellos lo valoran mucho, ¿no? Y justo me llama la atención porque también un lugar que conocí hace poco y que aplica también esta terapia, pues la mayor población que asiste son adultos mayores. Y bueno, a mí me maravilló, dije que increíble que estén estas alternativas y que pues la gente mayor pueda también acceder a ellas, ¿no? Claro, y también sabiendo que el adulto mayor ya a veces trae más enfermedades, ¿no? Entonces, si tú aparte de la diabetes, de hipertensión, le metes una pastilla para el dolor, pues le vas a dañar más su riñón, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedad, de tratamientos ayuda a las enfermedades que ya tienen y a los dolores por los cuales vienen. Exacto. Hay una leyenda, un dicho que me encanta, me fascina, ¿no? Que dice que nosotros no dejamos de movernos porque envejecemos. Nosotros no dejamos de movernos porque envejecemos porque dejamos de movernos. Totalmente. Entonces, para mí me llena de amor, me llena de gratitud, me llena de mucha felicidad ver a mis pacientes, uh-huh, adultos mayores, moverse. Uh-huh. O sea, con una rigidez con la que llegan, una torpeza y que de repente ya tienen la agilidad para caminar solos. Eso a mí me llena el corazón. Está increíble. Bueno, rápidamente cuéntanos porque ya casi se nos acaba el tiempo. Rapidísimo tu proyecto de yoga, muchas gracias por la parte del ozono, claro, pero cuéntanos, sí. Van es maestra de yoga, le vamos a hacer comercial de yoga también. Cuéntanos rápido de tus grupos, tus clases. Claro que sí, doy clases en una casa de cultura que está en Coyoacán, también por redes me pueden escribir y ahí nos vemos. La clase es para todos los niveles, pero estoy enfocada también en el adulto mayor y el adulto. Doy clases de yoga en Shanté también, damos clases ahí lunes y viernes por las tardes, igual escríbanme y ahí nos vemos. La primera clase es gratis y tengo formación de 200 horas en yoga y ahorita estoy estudiando una certificación en Ashtanga Yoga. Entonces también mis clases de yoga no son 100% clases de yoga, porque también te meto ejercicios de acondicionamiento, de rehabilitación, de articulaciones, claro, de movilidad articular para que puedas llegar a hacer las posturas y te sientas grandioso con eso. No, pues está muy completo. Pues sigan a Vane, ahí en sus redes hay información y si no, ella les puede, mándenle un mensajito y ya para que tú les comentes horarios, consulta y todo. Claro, ¿vale? Claro que Vane, sí. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la entrevista y la información. Gracias. Seguiremos siempre la invitación a pues a aprender, a estudiar, a seguir explorando esta vida y pues todas las alternativas que tenemos como seres humanos para estar bien, para estar en equilibrio. Creo que esa es la principal invitación y aportación del canal de Mundo Holístico. Los invito, por supuesto, y las invito a revisar las transmisiones. Tenemos programas todos los días, a todas horas, de distintos temas, invitados incluso internacionales, y todo encaminado al equilibrio físico, al equilibrio mental, al equilibrio espiritual. Es un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión. Les mando un beso, un abrazo muy grande, que su camino esté siempre iluminado. Gracias por conectarse. Vane, nuevamente gracias. Y pues los invitamos a conocer más y a contactar a Vane para que les dé una terapia integral, como ella las da. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.